Bueno, ok. Truco de Papa Frank con los tornillos de culata. Tú vas a coger tus tornillitos de culata, que en la cámara no se ve ninguno porque están todos tapados. Bueno, lo que vas a hacer es que vas a poner un cincel arriba del tornillo y con un martillo contundente, simplemente eso, a cada uno de los tornillos. Estos trucos de la vieja escuela. Y una vez que le hagas eso a los tornillos, coges tu palanca y aflojas los tornillos. Aquí vamos a meterle impacto. Un E14. Tienes tu tornillería. Te llevas tu tornillería y vamos a levantar la culata. Levantamos y nos la llevamos. Pero en este caso, la vamos a poner aquí. Y tenemos un hermoso plano con 4 válvulas por cilindro. Y como podemos ver, la culata es rectificable. Es una hermosura. Nuestras 16 válvulas. Bien. De este lado tenemos nuestros muelles de válvula con sus valvulitas. Aquí tenemos donde van todos los taqués, balancines, tornillos de culata. Y de este lado el colector de escape, todos los espárragos. ¿Y qué nos va quedando aquí? Pues aquí nos va quedando nuestra maravillosa junta de culata. Como puedes ver, esta junta de culata aquí, 1, 2, 3, 4, lleva 4 muescas más 2 muescas. Esto si entras en la página de Ajusa, por ejemplo, te va a dar el espesor que tiene esta junta. Es una junta multilámina. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuánto cortes en el bloque y cuánto cortes en la culata, pues tendrás que compensar ese desbaste que se le ha hecho al material con la junta de la culata. Como te dije antes, vamos a ver si lo puedo girar un poco. Giramos así. Y los pistones están todos a mitad de carrera. Tenemos un circuito de refrigeración, que va alrededor de la camisa. O sea que es una maravilla. Y estos motores definitivamente, pues o los amas o los odias. Yo empecé odiándolos a muerte y he terminado amándolos porque son motores que en realidad a fecha de hoy las averías que dan están todas controladas, los problemas que dan están todos controlados y tampoco es que son tanto. Para eso, esta serie de vídeos de la Biblia del 1600 HDI donde vamos a explicarlos todos. Así que vamos a hacer una pequeña pausa para explicar ahora de todo lo que hemos desmontado cuáles son las averías que suelen dar. Y seguimos con el desmontaje de la parte baja. Ok, como dije antes, ahora te voy a explicar desde la parte de arriba hasta la parte baja media del motor las principales averías de este 1600 HDI. Iremos complementando cuando armemos. La principal, bueno, no la principal, el orden en que los voy a nombrar no tiene ninguna importancia. Son las averías que nosotros nos hemos encontrado aquí en taller y que veo que son comunes con otros compañeros del RAM. Esta membrana de aquí se obstruye. Cuando esta membrana de aquí se obstruye o se cristaliza o se pone rígida, no hay una ventilación correcta en esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Que esta tubería que va enganchada aquí así, producto de la misma temperatura que lleva esta tórica que está aquí, este O-ring, este sello, pues todo esto se va tostando y va haciendo que pierda estanqueidad. ¿Qué quiere decir? Que empieza a chorrear aceite. Hay una sobrepresión en la tapa de balancines que va a afectar al culatín y va a hacer que esto empiece a fugar aceite por aquí, por esta junta de aquí. Solución, recomendación, cambia la tapa completa. Frank, que eso lo venden por AliExpress, la membrana y tal. Perfecto, tira para adelante. Bien, de los inyectores podríamos hacer un vídeo exclusivo dedicado a estos inyectores. Estos inyectores, en mi opinión, en mi experiencia, no suelen dar problemas de funcionamiento. Sí es verdad que dan problemas, muchísimos problemas de fogueo. Fogueo es cuando tú arrancas el vehículo y escuchas un ch, 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 ch. Lo que pasa es que el sello del inyector con la culata está defectuoso. Y hay una fuga de compresión hasta la parte alta. Muy bien. El problema aquí es que nos queda expuesto el árbol de leva. Entonces, toda esta porquería que está aquí se nos puede venir hacia este lado.
cubrimos esto. Y ahora vamos rascando todo esto y con la aspiradora para que se vaya hacia el aspirador. Porque eso es producto de la combustión, gasoil, aceite, aire, sin quemar, que se va cristalizando en esta parte. Todo eso hay que removerlo. ¿Cómo está el inyector 2? Pues esto es el mayor quebradero de cabeza o uno de los mayores quebraderos de cabeza de este motor. Fijémonos en el 1. Se ve el aluminio limpio. En el 1 no, perdón, en el 4. Este es el 4. Fijémonos en el 2. 2, 4. Que hay una fuga de compresión porque el sello que lleva aquí, la arandela de fogueo, nunca mejor dicho, se deteriora. Entonces por aquí hay una fuga de compresión. Es bastante desagradable. Va formando una melcocha, un pegote, una cosa por aquí que hace bastante complicado sacar los inyectores. Tienes en la parte alta de la pantalla, te dejo un tutorial de cómo cambiar, cómo se sacan los inyectores y cómo cambiar los retenes que van aquí para evitar las fugas de aceite. Bien, siguiendo por la parte alta, no podemos dejar por fuera a nuestro amigo el colector de admisión. Este colector que va con esta tubería que va aquí, se va llenando por dentro de un chapapote de una carbonilla bastante importante, al punto que nos puede generar códigos de avería porque se obstruye de tal manera que el flujo de aire por aquí es prácticamente nulo, es menor a la mitad de lo que debería ser. Esto es recomendación cada 100.000 kilómetros y no sé yo, depende mucho de la conducción, desmontar y descarbonizar. Lo llevas a ultrasonido y te lo dejan como nuevo. Pasa lo mismo con esta tubería. A ver si puedo hacer un detalle de la tubería. Vamos a hacer un detalle del colector y de la tubería. Bueno, aquí tienes el colector que puedes ver cómo está parcialmente obstruido en los ductos. Si lo miramos, a ver, la que más chunga. Esta, por ejemplo, está fatal y pasa lo mismo con esta tubería. Esta tubería, pues como puedes ver, está parcialmente obstruida y esta tubería va aquí y esto es un chapapote que según lo tocas te hace una porquería. Esta otra cosita que está aquí, que es el tornillo que va con la tubería de lubricación del turbo, también fue motivo de quebraderos de cabeza durante mucho tiempo y esta pieza hacía que se rompiera el turbo. ¿Por qué? Te lo acerco. Porque esta pieza tiene ahí dentro un microfiltro. Aquí tiene un microfiltro que se va obstruyendo, producto del deterioro del aceite de motor, de las mismas emisiones, de a veces no cambiar el aceite de motor, de un sinfín de cosas. Entonces este microfiltro se obstruye, limitando el flujo del aceite que va a lubricar el turbo. Así que turbo, adiós. ¿Qué pasó? Que tú cambiabas el turbo y al poco tiempo, pero muy poco, que te digo, el mismo día, 2 días, 3 días, volvía a romper el turbo. Cuando lo llevabas a reclamar en garantía porque decías, ¿qué pasó aquí? Pues no te lo reconocían en garantía y te decían que para ellos darte garantía de un turbo tenías que haber cambiado esta tubería, este racor, el racor de arriba, haberle hecho cambio de aceite y filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire. Entonces a partir de ahí, cada vez que se cambia un turbo de un 1006 HDI, pues se suelen cambiar estos racores y de hecho mucha gente les quita los microfiltros. Importante el aceite que lleva. Nos va quedando nuestro famoso culatín. ¿Cuál es la suerte? Que este no es el culatín de la cadena de 7 milímetros. Esto dura, esto dura. Mira tú el grosor de esta cadena. Voy a ver cómo hago para ponerlo al lado y volverlos a comparar. A ver, es que hasta vergüenza da. Mira las diferencias de las cadenas. 1600 HDI, 1500. Bien, ¿qué averías daban estos culatines en su momento? Estos culatines generaban ruido también en la cadena, pero esto ocurría cuando no le ponías el aceite correcto o después de 250.000 kilómetros. Otra cosa que pasaba aquí es que producto también de una mala lubricación, de no poner el aceite correcto, los árboles de levas se comían. Les salía aquí
nada, se iban desbastando, se iban comiendo los árboles de Leo. ¿Eso qué hacía? Hacía que el motor trabajara muy ruidoso y que las válvulas no terminaran de hacer la apertura correcta porque se desbastaban los lóbulos, ocasionando que el motor trabajara mucho más caliente, que la admisión no fuese completa, el motor se ponía lento, mucho humo, generaba más carbonilla. Y por la parte de arriba, pues la famosa fuga de aquí, de los fogueos, o la instalación de los retenes que van aquí, detrás de este aro, que también tenemos un vídeo en el canal y te lo dejo en la parte alta. Aprovecha este vídeo para hacer todas las preguntas que quieran respecto al 1600 HDI, porque en el siguiente vídeo vamos a comenzar a armar despacito todo y vamos a ir explicando paso a paso cómo es el montaje de este motor 1600 HDI. Cuando acabemos con este, vamos a coger uno que tenemos aquí en el taller, otro 1600 HDI, pero 8 válvulas, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que suscríbete al canal para que no te pierdas nada de esta serie de vídeos de la Biblia del 1600 HDI. Bien, para continuar con el desmontaje de la parte baja, lo vamos a hacer desmontando el alojamiento del filtro de aceite con el enfriador. Esto lleva una juntita aquí, una junta de goma, no suele dar problema. Y por este lado ya no tenemos nada que nos estorbe. Vamos a mirar por el otro lado, tampoco. Así que vamos a sacar nuestro cárter de motor. 3/4 de lo mismo. Aquí nada de complicaciones. Todos son 8 menos este y este, que son una tuerquita 10. Tuerquita 10. Esto está instalado con formador de juntas, con silicona, así que cuidado al martillar. Vamos a explicar cómo se saca. Viene una herramienta especial para hacerlo y si no, con una espátula. Si metes un destornillador muy grueso lo vas a deformar y luego cuando lo instales te va a quedar perdiendo. Quitamos esto. Yo suelo utilizar el cárter para poner todos los tornillitos y aquí nos encontramos el colador del aceite que está partido y la varilla del sensor de nivel. La varilla del aceite va por otro lado, por aquí. Luego lo miramos y digo por dónde va. Vamos a quitar esto. Colador del aceite o chupona, Tor 25. Porque los tornillos se quedan ahí. ¿Qué sí es importante? Esto lleva una juntita aquí, ¿vale? Ahí lleva una junta. Y volvemos con la tornillería 8, que va alrededor. Muy bien, tenemos todo lo de los tornillitos 8 liberados, pero no se nos puede olvidar que para sacar el precárter hay que sacar la bomba del aceite. Entonces damos vueltitas a esto. Y aquí tenemos nuestra bomba del aceite con tornillitos 10. ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Por cierto, una pregunta, ¿ya estás suscrito al canal? ¿Me estás esperando? Solo un clic nada más. Venga, que este año, a final de año, tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores. Bien, tenemos suelta ya la bomba de aceite del motor. Esta bomba la vamos a desarmar. Esto no crea que va a salir así como lo estoy sacando yo, porque esto lleva formador de juntas aquí en esta parte de aquí y lleva estas dos guías que se suele pegar y bastante. Bueno, bomba de aceite de motor. Retiramos, giramos para sacar el precárter. Ok, vamos a sacar aquí 3/4 de lo mismo con esto. Esto le podemos meter impacto. Vamos a buscar un alargador. Nuevamente nos llevamos la tornillería. Y ahora tenemos aquí nuestro precárter, que tampoco va a salir en el motor que tú estés desarmando como va a salir este, porque esto lleva sellador, pero que aquí no lo tiene, pero lleva unas guías que son bastante cabronas. Mira, es importante verificar bien que no quede ningún tornillo. De hecho, me está quedando uno aquí. Quitamos este. Vamos a intentarlo así. Vale, esto es un coñazo de sacar, se tranca. Y eso, que este no tiene pegamento, pues el tuyo que lo vas a sacar y está sellado, ni te cuento. Importante, aquí están todas las tapillas en la parte interior. Entonces sacarlo con cuidadito, girar y ver si alguna tapilla, como en este caso,
se ha quedado aquí para ponerla para este lado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tapillas. Tenemos aquí nuestro precárter. Una belleza. Pues nos lo llevamos. Bien, ¿y qué nos va quedando? Pues las tapillas de las bielas, pistones y cigüeñal. Vale, las tapillas de las bielas ya las tenemos marcadas, pero te recomiendo que las pongas en orden. Entonces levantamos los tornillos un poco, apretamos y tiramos. Ponemos aquí. Nos cercioramos de que todas las tapillas se hayan ido en las tapas de la biela. Y ahora levantamos nuestro cigüeñal con cuidadito. ¿Por qué? Por eso. Porque las tapillas también se quedan pegadas en el cigüeñal. Entonces, quitamos tapilla, ponemos tapilla, quitamos tapilla, ponemos tapilla. Y ya están todas ahí, menos la que se ha caído. Y las axiales están aquí puestas. Perfecto. Cigüeñal que nos lo llevamos. Teniendo esto en este estado, lo que voy a hacer es que vamos a subir todos los pistones. De aquí vamos a sacar este pistón. Aquí tenemos nuestra hermosura de pistón, que la falda del pistón tiene un corte aquí para el rociador del aceite. Tenemos una biela trapezoidal y tenemos cositas interesantes que comentaremos. Bisulfuro de molibdeno, el aro bastante grueso, el primer aro, segundo y tercero, nuestra bielica, bielas partidas. Y vamos a hacer detalle de todo, vamos a comentar cositas y le vamos dando fin a este vídeo. Recuerda que las instrucciones de montaje, pares de apriete y todo lo demás lo iremos dando cuando comencemos a armar. Hoy desmontamos todo y hablamos de las principales averías.